vamos a recordarles que el profesor Mayor Zaragoza es barcelonés, nació el 27 de enero de 1934 y fue uno de los más jóvenes, si no el más joven, de los rectores universitarios de España en la historia. A los 34 años era rector de la Universidad de Granada, pero yo creo que esta precocidad la hemos de ir encontrando también en otra serie de etapas de su vida. Pienso que desde el primer momento una carrera como la que estudié, una carrera que hace relación al medicamento y por tanto la posibilidad de combatir esta situación de las más tristes de la humanidad, que es la enfermedad, fue quizá lo que desde el primer momento despertó esta pasión, que se puede denominar también vocación, por contribuir a un campo concreto con mis actividades futuras. Quizá entonces la influencia de su padre se manifestó en que usted estudiase la carrera de farmacia. No creo. Mi padre me dejó una absoluta libertad de elección. O sea, no intervino en absoluto para indicarme que le gustaría que yo siguiera este terreno. Entre otras cosas porque, igual que en aquel momento pues su dedicación era la industria farmacéutica, antes pues había vendido zapatos. Es decir, que considero que no hubo una inducción por parte de mi padre. Lo que sí que hubo fue el exigirme mucho desde el primer momento. Es decir, en este aspecto, y seguramente porque él no lo había podido hacer, yo me encontré en que mi padre deseaba que yo actuara como un obrero intelectual. Yo tenía que trabajar unas horas determinadas a la semana, porque si aquello no se producía y si yo no tenía un alto rendimiento, él consideraba que no debía seguir ayudándome a pasar unos años de mi vida estudiando cuando otros quizá no lo podían hacer. En investigación solo se puede llegar primero y por esto se tienen que escoger muy bien aquellos puntos en los cuales la actividad que se desarrolle tenga la misma altura que la que se puede desarrollar en cualquier país, incluidos desde luego los más punteros, los más desarrollados en investigación científica. Y por esto, teniendo esta oportunidad de poder actuar de principal investigador del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, iniciamos esta colaboración, después se transformó en tres grants, en tres ayudas del Departamento de Agricultura que fueron extraordinariamente beneficiosas para la puesta en marcha de un núcleo investigador. Porque esta es otra de las evidencias, al menos en investigación experimental y concretamente en bioquímica. No se puede trabajar aislado. Y es para hacer ver que la investigación sobre las plantas, sobre el reino vegetal, sigue siendo una de las grandes prioridades mundiales. Porque la humanidad, de acuerdo con su crecimiento demográfico, pues cada día presenta un problema mayor de alimentación, de nutrición no solo cuantitativa, sino de nutrición cualitativa. Es decir, hay que darles una dieta que sea apropiada para que no se produzcan auténticos agravios comparativos e incluso algunos de ellos llegan al límite de lo patógeno, es decir, que inducen enfermedad cuando la alimentación, a pesar de poder ser incluso cuantiosa, está profundamente desviada de las normas que podríamos llamar son mínimas para un adecuado crecimiento humano. Viaja por diversos países de Latinoamérica dando conferencias. En el 66, becado por el British Council, trabaja un año en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Oxford, dirigido por un famoso premio Nobel, el profesor Krebs. Pienso que también Oxford ha dejado una huella importante en la vida del profesor. Evidentemente, aquella época fue una época importante. Yo llevaba ya 4 años en la Universidad de Granada en calidad de catedrático. Había tenido la oportunidad de formarme con excelentes profesores en España, pero era también necesario el poder pasar una temporada larga en un laboratorio del prestigio del que dirige el profesor Krebs, que es uno de los grandes personajes de la bioquímica mundial. El profesor tiene su propio laboratorio, tiene su propio equipo, ha publicado numerosísimos trabajos sobre la índole de las investigaciones realizadas hasta ahora, y vamos quizá a destacar que han sido fundamentalmente dos los aspectos o las cuestiones que he investigado más a fondo. Una, el metabolismo de los aminoácidos, y la otra, que es un tema que resultará mucho más inteligible para la inmensa mayoría, es el de la subnormalidad infantil. Es más, usted mismo me dirá cuando quiere que deje hablar de este tema, ¿verdad? Porque ya le digo que es muy importante en mi vida. Vivimos un problema bastante profundo de subnormalidad.
¿Como cuántos, en qué número se cifran hoy los subnormales? En España en unos 350.000, 400.000 hay niños subnormales. Las causas, ya le decía que unas pueden ser inevitables y al mismo tiempo irreversibles, es decir, que la recuperación es muy escasa. En otro caso es inevitable y la recuperación, en cambio, sí que es evidente y es posible. No puedo decirle si la recuperación puede llegar a la normal incorporación de la persona, del paciente, del niño afecto, a la sociedad, digamos, normal, de su propia edad, pero en cualquier caso la recuperación es evidente. Se puede decir que en España esta incidencia está alrededor de un niño por cada 7.000 niños recién nacidos, pero si pensamos que en España nacen 700.000 niños al año, veremos cómo se podrían evitar muchos niños oligofrénicos profundos, por ejemplo, solo con una de estas análisis, de una de estas determinaciones que realizamos. Lo que era importante era, por tanto, hacer unos análisis que fueran muy cómodos, que fueran muy asequibles y que en la medida de lo posible fueran muy específicos y no caros. A pesar de que sobre este último aspecto es el que a mí menos considero que me importa, porque si pensamos en otras cosas en las que nos gastamos el dinero, el esfuerzo que se tenía que realizar en esto era absolutamente insignificante. Es decir, que aunque fuera más caro de lo que es, de lo que resulta, es insignificante respecto a otras cuestiones mucho menos importantes que esta. A medida que la madre es mayor, la incidencia de esta enfermedad es notablemente mayor. Por tanto, sí que se puede dar un consejo genético y se puede decir que se procuren tener los hijos antes de los 36 años. Bien entendido que hay muchos niños que se tienen después de los 36 años, a los 38, a los 40, a los 42 años, que son espléndidos y a veces son pues los más guapos y los más inteligentes, al menos de acuerdo con los padres. Ahora, hay una medida cautelar, por eso hay que decirlo únicamente como una cautela que hay que adoptar. Da la impresión de que la medicina y la sociedad, de que todos estamos prestando una atención excesiva a la muerte. Y a mí me parece espléndido que cuando una persona ya mayor, a veces muy mayor, está en trance de morir o de estar enferma, se la atienda y se pongan todos los recursos a su disposición. Pero en el fondo es una persona que ha vivido, y ha vivido a veces muchos años. O sea que se hace muy bien en atenderla. Es la obligación de la sociedad atenderla. Pero no guarda con esto coherencia el que a un niño cuando nace, que tiene toda la vida por delante, y que bastaría a veces con una adecuada atención ginecológica y obstétrica, una adecuada regulación del embarazo, para que todo saliera bien, pues a veces por falta de esta atención, a veces por falta de conocimientos o de instrumentos que pongan en evidencia cómo se está desarrollando exactamente este proceso, en una palabra, por falta de atención a la vida, que se produzcan estos casos de subnormalidad. Y pasando ya a hoy, Federico Mayor Zaragoza es en la actualidad catedrático de Bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid. En el año 74, el 11 de enero, fue nombrado subsecretario de Educación y Ciencia en el gabinete de Arias Navarro, puesto en el que permaneció hasta el 30 de diciembre del 75. Un puesto tan importante, un puesto de gestión pública y política como ese, debió de ser también para Federico Mayor Zaragoza un vivero de experiencias realmente importante. Todo el mundo sabe que, entre otras cosas, el profesor Mayor Zaragoza ha sido el inspirador de lo que se ha denominado llamar la política de recuperación de cerebros españoles en el exilio. A mí me parecía y me sigue pareciendo que si algo marca la riqueza de un país son sus cerebros. Es decir, que quizá en otras épocas ha habido otros patrones. Hoy estamos en la riqueza es el conocimiento. El conocimiento lo aportan los, digamos, cerebros, por llamarlos de alguna manera, y, por tanto, está claro que un país, especialmente como el nuestro, que tantas precariedades tiene y, por tanto, tantos esfuerzos debe hacer para remediarlas, si algo debe buscar, es tener a sus personas más clarividentes en el país y trabajando para este país. Efectivamente, ha habido algunos de estos grandes cerebros, incluso tenemos un premio Nobel, Severo Ochoa, que además usted lo conoce bien, que era una de las personas que más interesaba al país, por lo que además ha hecho Ochoa de promoción
de la imagen española en lo que se refiere al campo de la investigación. Es decir, que en esto le debemos extraordinariamente. Ha hecho un gran servicio a España en la introducción, en la presentación de la ciencia española en todo el mundo. Pero, evidentemente, a estos grandes científicos nos interesa tenerlos en España. Pero vuelvo a decir, yo creo que lo más importante son la vitalidad que también suele acompañar a estos cerebros, digamos, más jóvenes, y que durante algún tiempo, y con muchas veces con sacrificios personales muy fuertes, se han estado formando, pasando temporadas largas en el extranjero, y que ahora que deberían insertarse en el programa investigador español, no solo en los centros estatales, sino también en la industria, es decir, en una palabra, servir de motores para este país que tiene esta dependencia tecnológica increíble, ¿verdad? Esto de que nosotros estemos pagando en estos momentos una cantidad extraordinaria, solo con el 10% de lo que pagamos de royalties, pues podríamos tener en España un desarrollo, propiciar la investigación como se merece. Pues bien, yo creo que la primera acción que en estos momentos es necesaria es el incremento de las plazas de personal científico en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación, en nuestras industrias, y esta es la gran operación retorno. Vamos a imaginar que hay más de 1000 personas que podrían de una manera inmediata incorporarse a trabajos de investigación científica en un nivel altamente cualificado. Piense que el número de investigadores por 1000 habitantes, España, junto con otros países que son precisamente reconocidos por su escaso desarrollo dentro de Europa en este terreno, ocupa el último lugar. Es decir, que en algunos países europeos hay, por 100.000 habitantes, 200, 250 investigadores. Cuantitativamente en España, mal. En España 8. ¿Acaso lo que ocurre es que la sociedad vive también en algunos momentos unos ciertos estados de decepción o de desánimo porque ha visto, por ejemplo, las inversiones cuantiosísimas que se han hecho quizá en el progreso de la tecnología aplicada a la conquista del espacio y que realmente no ha supuesto por el momento hasta ahora ningún progreso real en la vida cotidiana de las gentes? De modo que esa espectacular acción, se preguntan las gentes de este y de todos los países, ¿para qué ha servido? Porque claro, si junto a esto, pues gran parte de la humanidad sigue pasando hambre, si las previsiones son de acuerdo con el crecimiento demográfico en que van a pasar más hambre todavía, si la incultura de la humanidad en su conjunto, pues en lugar de decrecer, se incrementa, puesto que los países donde el grado de incultura es mayor son aquellos que se desarrollan a mayor velocidad comparativa, etcétera, etcétera. Es decir, si todo esto está existiendo, realmente es que quizá estamos investigando y estamos aportando conocimientos en la dirección equivocada. Yo en este aspecto recuerdo a un premio Nobel argentino, Bernardo Husay, que decía que no hay ciencias aplicadas, sino aplicaciones de las ciencias. Son estas aplicaciones las que deben, a mi modo de ver, reorientarse y dirigirse hacia otros rumbos. Las aplicaciones, no la ciencia. Bueno, les voy a contar esto de la Comisión para un régimen especial de las provincias catalanas. Los objetivos, pues, son conocidos. Se trata de que en España existen una serie de regiones que tienen unas peculiaridades culturales, étnicas, geográficas, que las diferencia más quizá pues del resto de la nación, y en algunos casos también desde un punto de vista histórico pues ha habido una serie de facilidades para disfrutar de una mayor capacidad de autogobierno, de autonomía, de descentralización de facultades y de capacidades administrativas, etc. Es bien conocida la personalidad de Cataluña, el que ha disfrutado históricamente de periodos en los cuales esta capacidad de autonomía ha sido importante, y ahora se trataba de estudiar de una manera realista cuáles podían ser las medidas que condujeran en un plazo lo más próximo posible al restablecimiento de esta capacidad de autonomía y de autogobierno en muchos aspectos, y respetando aquellos en los cuales no se puede abdicar porque afectan a la soberanía de la patria, pero en todos los demás, en todos aquellos en que sí que es posible la capacidad de gestión a nivel regional, que hubiera esta efectiva descentralización de facultades. Bueno, y ahora, llegados a este punto,
Habría que preguntarle al profesor Mayor Zaragoza qué se está planteando para hoy, y mejor dicho, para mañana, para el futuro. ¿Cómo ve su futuro de hombre de ciencia, de hombre de docencia, el profesor Mayor Zaragoza? Pues mire, no sé, pero que el futuro lo malo que tiene es que no se ve.